Bueno, muchas gracias, Alessandra, por esta presentación tan interesante, esta historia tan linda que resume el trabajo de tantos años, ¿no? Así que si tienen preguntas, la audiencia, vayan colocándolas en el lugar correspondiente y mientras tanto, bueno, empiezo yo por una pregunta en castellano y si no la traducimos. Quería saber si, sobre todo en los pacientes con trombocitopenias hereditarias, donde la respuesta a los TPO miméticos tal vez no sea tan buena como en la PTI, ¿no? En ITP. Quería saber si tienen idea de probar distintas dosis del trombopac, por si los pacientes que responden menos directamente se puede empezar con una dosis mayor, y si tienen idea de comparar el trombopac con romiplostim, dado que ensayos clínicos con romiplostim no hay, para ver si, dado que tienen diferentes mecanismos de acción y de señalización, podrían tal vez algunas entidades particulares responder mejor a uno u otro TPO mimético. Okay, yeah, I understood. I'm sorry, I can't respond in Spanish. But anyway, it's a very interesting question. So the reason why patients do not respond to one treatment or the other is not known. So we are studying the mechanism, but we don't know the mechanism yet. So with my system, with the bioreactor, we can do that. So we can compare romiplostim and eltrombopag or other TPO mimeticus. We tried different doses in vitro. So the minimum dose in vitro the patient respond to is 500 nanograms ml, while the patient were treated with 50, 75 milligrams per day. But this is a comparable dose. And we tried in vitro increasing the dose, and we didn't see huge differences. So if they do not respond, maybe it's not the right treatment. You have to choose treatment, probably. And even in vivo is the same. So if you prolong the treatment or if you increase the dose with the limitation of you cannot increase keep increasing the dose, you don't see important results. So probably is a different mechanism of action. What is intriguing is that it's not a question of disease, because inside the same inherited thrombocytopenia, you can see responder and non-responder. So maybe I don't know. It's from MYH9 it can be the kind of mutation, the head or the tail, or maybe is also that. But for sure, with the system we can mimic all this, and we are studying that. O sea, lo que me acuerdo me concentré en escuchar y no que tenía que traducir, pero lo que comentó es que se puede probar distintas dosis, pero que, digamos, probando distintas dosis no se observaron diferencias muy grandes en la respuesta, por lo menos en el sistema, y que el por qué algunos pacientes responden y otros no en la misma enfermedad, incluso, por ejemplo, en el MYH9 no es claro, y tal vez dependa del tipo de la mutación que tienen estos pacientes, ¿no? Pero que además tienen interés en comparar las respuestas del trombopac y romiplostim u otros TPO miméticos, y que eso se puede hacer tranquilamente en ese sistema. But what I can comment one last thing is that if they do respond, they form beautiful proplatelets. Really, you can see an improvement also in the bifurcation. So you see normal proplatelets coming out from the system. So it means if they respond, the trombopac is correcting what these megakaryocyte in patients are not able to do. So it's correcting exactly propletal formation. I see the Carlos Fontevilla with algún motivo para preferir sobre otros agonistas. No, we studied the romiplostim also, and we studied the mechanism of romiplostim in comparison with the eltrombopag with the bioreactor. The reason why we choose the eltrombopag is that they were doing a clinical trial with eltrombopag, so and not with romiplostim, and so we started studying this treatment.
Perdón que también me quedé escuchando la conversación y no presté atención a traducirlo. Paula, ¿vos lo traducís? Sí, el motivo Y por luego el una cual razón especial. eligieron el Trombopac básicamente fue porque estaban haciendo un ensayo clínico con el Trombopac simultáneamente, entonces tenían la posibilidad de tener los pacientes y el modelo in vitro simultáneamente, ¿no? Mientras que con Romiplastim no hay ensayos clínicos en trombocitopenias hereditarias, por lo menos hasta ahora. Sí, acá hay una pregunta de la audiencia, es que quieren saber cuántas plaquetas obtienen por cada megacariocito en el bioreactor. How many platelets per megakaryocyte? This is a very tricky question because I don't know how we should calculate them because the limit of the system, and this is not my system, is in general, all the system we have now is that not all the megakaryocytes produce proplatelets. With cord blood, we have a 15% of megakaryocyte producing proplatelets, and this is the limit of everybody. This is very reproducible. So in different labs. And with IPS, it's even less. So when you calculate the platelet per megakaryocyte, should we consider the number of megakaryocytes that do extend proplatelets in vitro, or should we consider all the megakaryocytes? I'm not sure about that. What I can say is that from 1 million of megakaryocytes, this is the result from cord blood, 1 million of seeded megakaryocytes in the bioreactor, we can collect around 10 millions of platelets, 15 millions of platelets. So not a lot, but these platelets are sufficient to do different studies, at least in vitro, and biochemical study, molecular biology studies, so we can study diseases, all the phases of the platelet production in the diseases. Entonces lo que dice Alejandra es que en realidad a veces no es tan fácil saber exactamente, pero aproximadamente cuando tienen a partir de 1 millón de megacariocitos pueden obtener unos 10 millones de plaquetas, y lo que importa es que la cantidad que obtienen es suficiente para poder hacer estudios moleculares, bioquímicos, funcionales. Sí. Yeah. ¿Y cuán lejos estamos de producir plaquetas a gran escala suficientes para transfusiones con estos sistemas? Digamos, relacionado, creo, con la pregunta anterior, ¿no? Yeah. What we are doing now is that we are doing a scale up because we need to culture a lot of cells in order to produce enough platelets for transfusion. If you see the results of Koji Ito in Japan, he has a clinical trial now with his platelets produced in vitro, but he is culturing, I think, around 40-50 liters of cells. So we really need to scale up the system. What we are doing now is exactly that. So we are trying to scale up the SIG system in order to prove that we can have a scaled up bone marrow model to produce platelets. And our hypothesis, of course, is that mimicking the bone marrow and scale up a bone marrow mimic, we can improve platelet production, and especially the functionality of the platelets. Entonces, dijo que está trabajando tanto ellos como otros en el mundo para escalar la producción plaquetaria, y que Koji Ito en Japón tiene un ensayo clínico ya con estas plaquetas, entiendo, para transfusión, pero que él usa alrededor de 40 a 50 litros de células para tener suficientes células para producir suficiente cantidad de plaquetas. Pero bueno, creo que es el futuro. Yeah. Yo no veo las preguntas de la audiencia, así que voy a hacer una pregunta yo. En primer lugar, además te quiero felicitar por el trabajo impresionante que has mostrado de todos estos años, y de un tema sumamente tan novedoso y con tanto, justamente, proyección de futuro. Y yo quería saber Gracias. De nada. ¿Qué complejo o cuánta dificultad hay en tener un bioreactor, en construir un bioreactor y de obtener la seda? Mm-hmm. No. Yeah, so yeah, I understand. No, so silk is
is not expensive at all. So it's not an expensive material. And now also with the pandemic, we were able to produce to have cocoons from Italy. But what you have to use is cocoons that are cultured directly for research or clinical purposes. So it's not the normal silk cocoons you use for our clothes and so on. So it's difficult. And also when you want to build a bioreactor, you need to pay attention to many things. It's also to the changes of the biomaterial. You have to set up the production of the biomaterial in a certain way. And you have to do a lot of analysis to test the biomaterial, to test the elasticity, to test how it gets functionalized and so on. So in order to have a bioreactor that can produce the bone marrow for clinical applications such as transfusion, yes, you have to standardize all the procedures. But what the advantage of silk is also that is FDA approved. So if we want in the scale-up system, of course, the scale-up system has to be GMP, but I think that having a biomaterials that is already approved by the FDA is very useful to produce a bioreactor that can work in the clinic. Thank you. Bueno, dijo que la seda no es cara y se obtiene comercialmente. Obviamente que no son las orugas, digamos, comunes, sino que son especiales para investigación, y que el bioreactor es muy importante, digamos, poder testear todos los materiales, los biomateriales de los cuales están compuestos. Evidentemente eso no debe ser tan sencillo, y que están intentando para justamente poder tener aprobación de la FDA para tener un bioreactor a gran escala. Pero que lo que más importa es poder testear todas las propiedades, entiendo que mecánicas y materiales del bioreactor, ¿no? Hay una pregunta de Rosana Marta, dice felicitaciones por la presentación. Y le Rosana. Si probaron alguna de las drogas utilizadas para el tratamiento de los mieloproliferativos, por ejemplo de la trombocitema esencial, en el bioreactor, o sea, para inhibir la producción de plaquetas. Not yet. We are doing that. So next meeting, I will tell you. Yes, we are doing that. We are studying the mechanism, and we are studying that. Yes, but I don't have data to show yet. También puede servir para screening de nuevas drogas, para probar drogas que inhiban ¿Están haciendo también eso o estudiando el mecanismo de acción? No, it can be used also to test new drugs and the impact on new drugs on platelet production and also on mechanism, because now we are perfectly able to do all the biochemical study in the bioreactor, all the imaging. We can image directly the bioreactor without the need of taking out the sponge. We are developing system where you have a glass and we can see, silk is transparent, so you can see the bioreactor, so we can test platelet production by different approaches. Entonces dijo que están estudiando eso, no solo los mecanismos de acción, sino screening de nuevas drogas, y que ahora son capaces de hacerlo además porque tienen sistemas de imágenes que pueden ver directamente lo que pasa en el bioreactor a través de un vidrio porque la seda es transparente. Así que la próxima charla nos va a contar sobre eso. La próxima pregunta es de Nora Goethe. Gracias. Gracias, Alessandra. Quisiera preguntar qué factores considerás que mantienen la capacidad STEM de la CD34 en este modelo. This is a very good question. I think it's the 3D structure. I'm pretty positive. Again, these are preliminary data, so I don't have a definitive response, but my hypothesis is that is the 3D structure. The 3D structure and the mechanics of the bone marrow. I think this is very important, and it's amazing. I've read different papers now that I'm studying that, and if you have stem cells in your hand, they start changing and differentiating after
half an hour if they are not in the right environment. This is not published by me, it's published by Albrox-Meyer and all the people, the stem cell people. And there are recent papers that prove that. And so I think that if you are able to transfer the cells in a 3D structure as soon as possible, you can maintain a little bit their stemness. It's the structure, I think. Entonces Alejandra dice que en realidad tiene que ver con la estructura 3D del sistema y la mecánica del mismo que permite mantener, digamos, su capacidad STEM, y que de hecho hubo otros grupos que mostraron si vos no podés transferir en media hora, en un lapso de media hora, con esta estructura 3D, entonces las células empiezan a diferenciarse. Así que eso es lo que dice Alejandra. Acá hay otra pregunta de Carla Giumelli, es ¿cuánto tiempo necesita en el bioreactor para determinar cuál va a ser la respuesta de un paciente? So in the bioreactor and in general in vitro, human megakaryocyte differentiate in 2 weeks. So depending on what you want to see, if you want to see all the differentiation process, so from the stem cells to the platelet, you have to wait for 2 weeks. If you want to see the platelet production, you can see directly megakaryocyte in the system, and so it's quicker. Normally, you wait 2 weeks and then you perfuse overnight to collect platelets. We can do different perfusion, but the time is there. ¿La traducís, Paula? No, yo también no estaba atenta, porque estaba mirando las otras preguntas, perdón. Globalmente se necesitan 15 días para testear la respuesta de las células de los pacientes a los distintos tratamientos. Bueno. Okay. Después tenemos otra pregunta de Ricardo Benzadón. Primero, felicitaciones. Y la pregunta es, en este momento, con el COVID-19, ¿qué aconsejás en segunda línea para TPI? Si TPO o ¿qué es RTX? Rituximab. Tal vez es después para Carlos esta pregunta. Rituximab. Bueno, okay. Entonces, otra pregunta tal vez es combinada. Por un lado es como los megacariocitos necesitan distintos requerimientos a lo largo de su maduración y después que son diferentes a los del momento de producción de proplaquetas y plaquetas. Si se puede modificar las condiciones del bioreactor para ir optimizando primero la expansión y maduración y después la formación de proplaquetas y producción plaquetaria. ¿Se puede cambiar dinámicamente eso durante... Y asociado a esto una pregunta de Rosana, si se podría agregar también células osteoblastos para optimizar el desarrollo de megacariocitos, digamos, más que la producción plaquetaria. Yes. Our idea is exactly that. So our idea is to have a different active niche, and active means that we are seeding different cells, so osteoblasts or stromal cells, endothelial cells that are producing their own factors in the different environment, of the bone marrow. And so yes, and you can change the composition and the dynamic and again the elasticity of the bone marrow. What we are working now on is also the perfusion, so the different perfusion inside the bioreactor, and this is why we did the computational model of the perfusion, because I think this is important, and this is was proved by also the Cell paper of Koji Ito, the turbulences affecting platelet production and so on. The fact increasing the number of so proliferation and differentiation, they don't go together. So if the stem cells proliferate, they do not differentiate well in megakaryocyte producing platelets. I don't know the mechanism yet. I'm not able to explain this, but I'm sure about that. So if you want megakaryocyte producing platelets, you have to just differentiate them without expanding them. And this, of course, is a problem if you want to scale up the system.
Entonces, lo que dijo es que se puede ir modificando el sistema con diferentes células para crear diferentes microambientes y las células incluidas, los osteoblastos, para modificar el sistema, y las células que se siembran incluso pueden producir su propia matriz, modulando el microambiente. Se puede modificar tanto la composición como la elasticidad, la turbulencia del sistema, y lo que ve como un problema es que se sabe que la proliferación del megacariocito no es equiparable a la diferenciación. Entonces, que esto es un problema porque uno quiere diferenciar los megacaricitos para producir muchas plaquetas, pero esto al mismo tiempo no es compatible con expandir las células. Entonces, es un problema para producción a gran escala. Hablando justamente de poder tener otros tipos de microambientes y considerando la relevancia que hoy día tiene la biogénesis plaquetaria en el pulmón, ¿tuvieron posibilidad de medir o de utilizar células endoteliales de pulmón? Sobre todo teniendo en cuenta que los I can do that. We can do that. I'm not sure, because the problem of differentiating endothelial cells from the different organs is that they're not stable. I think that from the lung you can have endothelial cells. For example, from the bone marrow, no. They are not stable, and this is also was demonstrated by Shannon Rafi several years ago, that it's really difficult to have endothelial cells from the bone marrow. But I think it's important to have to succeed in having the right endothelial cells of the correct environment for hematopoiesis to understand what's going on. So we have to work also on differentiating endothelial cells in a proper way. Yes. Dice que en realidad las células endoteliales de los diferentes órganos no siempre son estables, que de hecho si uno quiere purificar de la médula ósea no lo son, y que cree que de pulmón sí, y que bueno, que se podría hacer. Bueno, creo que es muy interesante especialmente porque aparentemente los megacarios en el pulmón producen plaquetas diferentes con funcionalidades diferentes de la médula. Yeah. Y sería interesante ver en este sistema, bueno, poder comprobarlo, porque hasta ahora eran modelos animales, ¿no? Yeah, exactly. Yes. El otro comentario es de Paola Datri, que te felicita y también se suma a la pregunta de Rosana de que sería interesante agregar otras células del estroma para cambiar las características del ambiente y estudiar las moléculas que producen. No sé si ustedes están estudiando las moléculas que producen las diferentes células que agregan, pueden hacer tinciones para moléculas de la matriz extracelular. Yes, we are doing that. So now we are doing a broad approach. So we are doing RNA-seq and proteomic analysis of the environmental cells that we put in the bioreactor in different conditions, with or without megakaryocyte or stem cells, in order to understand which are the molecules that can impact on platelet production. Dice que ahora están haciendo estudios a gran escala con RNA-seq y proteómica para ver cuáles son las proteínas producidas por esas células en el microambiente. La otra pregunta es de Alejandra Escaciota. Muchas gracias, Alessandra. ¿Tuvieron oportunidad de estudiar o piensan hacerlo en pacientes con VITT, con trombocitopenia inducida por la vacuna? ¿Sí? En el sentido de investigar la activación plaquetaria in vivo. Sí, yes. The goal now is so we can study different diseases because now we have proved that with a few ml of blood, of peripheral blood, we can get megakaryocytes, so we can study patient in general, and we have a great experience with human blood, and we just one of the paper we wrote during the pandemic when we were at home was we summarized all the analysis we did on the cord blood, and we have an active evaluation of 1,500 cord blood sample and similar peripheral blood samples. So
I know that I can differentiate megakaryocytes from human samples. And for the in vivo studies, I have to do a little scale up of the system because I don't have enough platelets now, but we are doing now. We have all the ethical committee approvals, and we will start soon doing in vivo experiment with the platelets. Dice que en realidad es la idea y que, bueno, que hasta ahora obviamente se dedicaron como a poner a punto con alrededor de 1.500 muestras de sangre de cordón, pero que lo están haciendo con sangre periférica y que saben que sí es posible diferenciar megacariocitos, producir plaquetas de sangre periférica, pero que todavía lo están probando y que para producir a gran escala, I lost the idea of gran escala. For platelets, we need for platelets we need to have a scale up. Tienen que tener la aprobación. Tienen que tener aprobación ética para poder hacer en vivo y utilizar, digamos, necesitan aprobación del comité. Sí, we will do it soon. Que lo van a hacer pronto. Nos dicen que tenemos que ir cerrando para pasar a las otras charlas. Así que, Alessandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, por la interesante presentación y discusión. La verdad que es un placer tenerte con nosotros y nos veremos pronto en otra oportunidad, ya sea a distancia, para que nos cuentes más de tus trabajos o en persona. Así que I hope in persona, yeah. I hope in persona, and I will say for the talks now, so we will say hi later on. Okay. Thank you much. Very nice. Thank you, Paula. Thank you, Mirta. Me sumo a las palabras de Paula. Muchísimas gracias por tu participación. Excelente. Y, por supuesto, tenés varios agradecimientos en el chat de muchas personas que te aprecian y te conocen. Thank you. Yeah, say hi to everybody. A big hug to everybody. Gracias. Bueno. Para comenzar con las preguntas, empiezo por dos para Mirta, que le hicieron los otros oradores. Una es una pregunta de Alessandra, que le pregunta a Mirta si hay información acerca de si en COVID hay defectos a nivel de la producción plaquetaria como contribución a la trombocitopenia. Sí, excelente pregunta. No, yo no conozco todavía ningún paper que lo haya demostrado, y le estaba contando a Alejandra que nosotros con el grupo de Ana Ceballos del INVIRS quisimos ver justamente infección de megacariocitos por COVID en plaquetas, en células CD34, y la verdad que a nosotros nos dio todo negativo. Como habrán visto en la charla, hay resultados muy controversiales en los estudios respecto a si infecta o no las plaquetas y los megacarios y o los megacarios, y si tienen o no AC2, cómo entran. Bien, en nuestras manos fue negativo, por eso no pudimos avanzar, pero sería muy interesante. Pero también, como les mostré, hay un grupo que sí mostró, como vieron en la microscopía electrónica, la presencia de partículas virales en megacarios o en la médula. De cualquier manera, también le estaba contando a Alejandra que el hecho de que uno tenga la presencia de una partícula viral no significa que ese virus replique dentro del megacariocita. Puede ser, como también les conté yo, que, pues, que haya sido incorporado por, digamos, por fagocitosis, por incorporación de una micropartícula. Muy interesante pregunta, todavía no sabemos la respuesta. Y la pregunta de Carlos es si, considerando la activación plaquetaria, si leíste algo sobre el uso de aspirina o algún antiplaquetario en el COVID. Sí, hay estudios, hay pocos, diversos, pero por lo menos la conclusión que yo obtuve es que los pacientes que ya vienen, es decir, que ya entran a la UTI antiagregados, les va mejor, sobre todo en el requerimiento de ventilación y también en mortalidad. No es lo mismo empezar a darles cuando entran. De cualquier manera, también entiendo yo que todos los pacientes cuando entran tienen dexametasona, ¿no? Con lo cual ya también la función plaquetaria está inhibida. Pero parece que venir antiagregado, vuelvo a decirles, perdón, sí, ayuda, definitivamente. Suma. Interesante. Bueno, para Carlos, la pregunta es de Ricardo Benzadón. Si en este momento del COVID, ¿qué aconsejás como segunda línea para PTI? ¿Rituximab o TPO miméticos? Considerando tanto la vacuna como la enfermedad, aclara. Sí, creo que definitivamente TPO miméticos.
¿Y fuera del COVID? Agrego. En segunda línea, ¿qué sugiero para PTI en segunda línea fuera del COVID? Es difícil la respuesta, porque todas las publicaciones de los últimos años, muchas de ellas en reuniones esponsoreadas por la industria, han llevado lentamente el rebaño de los hematólogos hacia contestar TPO miméticos, porque la esplenectomía es desagradable, es peligrosa y el rituximab tarda y tiene recaídas, así que nos han ido llevando hacia el corral de los TPO miméticos. Y sin embargo hay drogas viejas que todos guardamos en la memoria, pero que algunos países todavía las siguen usando activamente, como el micofenolato o la dapsona, que tienen buen resultado, pero no tienen tanta prensa. Y para probar que están vigentes, hace menos de 15 días se publicó un trabajo de micofenolato en segunda línea con 50% de respuesta, y es una droga muchísimo más barata. Así que en principio, si bien toda la bibliografía hoy te lleva a decir, y las guías, por ejemplo, te llevan a decir agonistas de trombopoyetina, sin embargo, hay trabajos de excelente diseño que te muestran que la dapsona y el micofenolato en segunda línea tienen 50% de respuesta. Y las guías no lo discuten esto. Te las mencionan, sí, pero como podrían mencionar cualquier otra droga, como diciendo, bueno, sí, son las pobrecitas en los países pobres, en los países sin recursos. Así que yo no tengo la respuesta. Lo ideal sería un trabajo en donde se compare una segunda línea con otra segunda línea, y esos trabajos no están hechos, no creo que se hagan nunca, no creo que a nadie les convenga hacerlos. En definitiva, probablemente yo, que trabajo en Barrio Norte y tengo pacientes de prepago, use agonistas. Pero si algún hematólogo en segunda línea quiere usar micofenolato, me empapela la cara con más de un paper donde me va a mostrar que tiene la misma respuesta que el agonista de trombopoyetina. Así que la respuesta es amplia. De hecho, acá se presentó un trabajo en Argentina y le dieron un premio hace un año y medio, creo, a la gente de Resistencia, con Beliboy a la cabeza, con micofenolato, y tenía muy buena respuesta. Y es una droga muchísimo más barata que los agonistas. Ojo. Estamos hablando de PTI en general, no la metería PTI en pandemia de COVID o no la metería en COVID, ¿eh? Estamos hablando de PTI en general. Sí, está claro. Una pregunta de Daniel Fassi es, que tiene una paciente con mielodisplasia hipoplásica tratada como aplasia y solo empezó a responder cuando se agregó GAL, y se incluyeron este tipo de pacientes en el trabajo comparativo con y sin GAL que mostraste. No. Y hay otra pregunta de la misma persona que dice, Carlos, ¿crees que la leucemización en SMD puede estar relacionada que la TPO tiene receptores en stem cells para mantener la quiescencia en el nicho? Y sí. Sí, yo también diría lo mismo. Definitivamente. Bueno. Había otra pregunta o un comentario antes que me parece importante decirlo, de Angélica Molina, que nos cuenta que en la experiencia de ellos tuvieron pocos casos de trombocitopenias en pacientes severos. Y es muy interesante el comentario, y ciertamente hay varios trabajos que decían, inclusive si recuerdan al principio era que había un aumento de plaquetas, que no veían bajada, pero después, en la medida que se fueron, digamos, aumentando el número de pacientes, primero empezaron a ver que era poca la trombocitopenia, y ahora en los últimos estudios, al menos, yo creo que tiene que ver probablemente por la cantidad de pacientes estudiados, donde sí consideran que la trombocitopenia es un buen predictor de severidad y de internación. No sé cuántos pacientes estudiaron ustedes, Angélica, pero es cierto que se ha reportado también eso, también es variable. Y también, no sé, habría que comparar qué tipo de pacientes, ¿no? Qué comorbilidades tenían, el rango etario, en fin, pero evidentemente se da todo, desde el aumento hasta la trombocitopenia moderada o grave. Mirta, te pregunto, nos contaste sobre las plaquetas. ¿Se sabe algo del von Willebrand en el COVID y su relación o interacción con las plaquetas? ¿Estaba estudiado? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, inclusive fue un comentario que hizo la otra vez Laura Fornaciero en el grupo de plaquetas, que nos mandó un artículo, que es muy interesante. También es otro
digamos, de los mecanismos que se creen que están involucrados, especialmente en lo que algunos grupos deciden considerar la microtrombosis. Es como que hay microtrombosis y macrotrombosis, ¿no? Y las causas serían diferentes entre unas y otras. La microtrombosis sería a nivel de pulmón y estaría asociada especialmente por la liberación de los multímeros extra grandes de von Willebrand, que por supuesto activarían las plaquetas y entonces, digamos, eso produciría la oclusión del vaso, especialmente también asociado a una menor actividad o deficiencia del ADAMS13. Hay varios artículos al respecto y también digamos, es un posible target terapéutico al ADAMS13, ¿no? Así que sí. Los mecanismos evidentemente son múltiples. Múltiples. ¿Y difieren de los de otros virus o qué diferencias hay entre el SARS-CoV-2 de otras virosis en cuanto a la activación y la... Sí, esa pregunta es fantástica, sobre todo porque justamente, como yo les comenté en los estudios que hice o digamos que revisé, creo que hay uno o dos, y bastante someramente, que comparan con, digamos, con la activación plaquetaria con pacientes que hayan tenido síndrome de distrés respiratorio no asociado a COVID. Y estos dos, en los cuales eran en realidad asociados a influenza. Lo que se ve en general parecería ser como que no hay marcadores tan diferentes simplemente con otros virus respiratorios, sino que están más aumentados en el COVID. Todo está más exacerbado. Lo único que yo encontré como rasgo distintivo realmente es la presencia de los megacariocitos en otros órganos que no sea pulmón. La verdad que ese hallazgo, dicen que los patólogos que lo ven en el síndrome de distrés respiratorio en el pulmón, pero no en los otros órganos. Eso parecería ser típico de COVID. A mí me parece sumamente interesante. Vuelvo a decir que esto de tener megacariocitos por otros lados y que estén aumentados y qué tipo de plaquetas producen, muy interesante. Ciertamente. Carlos, pregunta Álvaro del Portillo si en COVID-19 el uso de TPO miméticos no aumentaría la posibilidad de trombosis. Sí, es un tema que se viene especulando desde el día cero de la pandemia. Y bueno, es una posibilidad. De todos modos, las guías de manejo de tratamiento, tanto la de ASH como la de Reino Unido, los adelantaron a la primera línea de tratamiento, justamente creo que porque le tienen más miedo a la inmunodepresión de los corticoides que a la trombogenicidad de los agonistas de trombopoyetina. Así que con miedo y todo, hoy está sugerido que el primer tratamiento para una PTI en época de pandemia debiera ser o corticoide a una dosis mucho más baja que la usual o directamente agonistas de trombopoyetina. Probablemente, como también se sabe que la mayoría de los pacientes con PTI en este contexto en 15, 20 días, 25 días van a estar mejor o van a estar recuperados, el tiempo en que va a coexistir trombogenicidad del virus y trombogenicidad del agonista va a ser poco y por eso a lo mejor se sienten tan libres de recomendar el uso hasta en primera línea. Así que sí, se ha especulado con eso, pero eso no fue óbice para que los recomienden prácticamente como la primera línea y si no en segunda. Y hasta ahora no, bueno, no sé cuántos casos habrá tratados, pero no hay una avalancha de COVID tratados con agonistas que hayan trombosado, de case report. Una pregunta para Mirta de Fabián Alberto es si tenés algún comentario para hacer en relación a la trombocitopenia y trombosis inducida por vacuna contra COVID. Conozco poco, como creo todo el mundo, pero más que la presencia justamente de los anticuerpos antifactor plaquetario 4, pero esta semana creo que salió un artículo bastante interesante donde ellos dicen que en realidad probaron, que compararon las spike con el factor plaquetario 4, que además parece ser que tienen una estructura bastante similar. Y entonces vieron que la spike no produce anticuerpos digamos, que no reaccionan con el factor plaquetario 4, pero sí el factor plaquetario 4 contra las spike, como que cruza con los spike. Entonces, evidentemente, y además parece ser que hay una unión entre el spike, hay binding entre spike y factor plaquetario 4, y eso gatillaría, obviamente,
la activación plaquetaria. Por otro lado, también yo le comentaba a Paula que salió hace poco también un artículo de Gibbons, que gracias que me lo mandó Ricardo Benzadón, así que muchas gracias por haberme mandado, me mandó 2 artículos muy interesantes. Y uno de estos era de Gibbons, en los cuales ellos demuestran que en realidad, que no es de vacuna, ¿no? Pero está asociado con la activación y la trombosis y los anticuerpos, es que en los pacientes severos, ellos encuentran que se producen anticuerpos que tienen una glicosilación aberrante. Y entonces, esa glicosilación, esos anticuerpos que exponen residuos glucosídicos diferentes, tienen mayor afinidad por el receptor FC en las plaquetas, y eso produce la activación. Si también con la vacuna se producen este tipo de anticuerpos con glicosilaciones aberrantes, sería algo interesante para ver. Y lo más interesante también esto de Gibbons que acabo de comentar, es que activan las plaquetas, pero en presencia de von Willebrand. Tiene que haber von Willebrand en el medio, como que si no hay von Willebrand no pasa nada. Así que bueno, son todas, de a poquito vamos aprendiendo y viendo, ¿no? Todavía hay tantas preguntas que no tienen respuesta en esto de COVID. Carlos, te pregunto, los datos que mostraste acerca de la combinación DEXA, TPO miméticos en cuanto a la posibilidad de remisiones prolongadas en pacientes con enfermedad temprana, que parecen interesantes. ¿No puede ser también que al tratar los pacientes tan precozmente uno seleccione los que iban a remitir espontáneamente, que no son muchos, pero que existen? ¿Y qué opinión te merece a vos? Si a tratar a un paciente de entrada con 2 drogas, tal vez no reservarlas para enfermedad más tardía cuando no hay respuesta. Primero me resulta muy tentador, sobre todo porque yo me siento muy desalentado, y lo digo cuando hablo del tema PTI, cuando le doy corticoide a una PTI, porque sé que un gran porcentaje de estos enfermos van a responder las primeras semanas y cuando le empiezo a bajar la dosis van a perder la respuesta. Y yo eso ya lo sé de entrada. Así que entro a tratar al enfermo desanimado. Creo que el corticoide es barato, es práctico y todo el mundo lo sabe usar, pero no sé si es la mejor droga para el manejo inicial de la PTI. 2 de cada 3 van a necesitar una segunda línea. Así que, ¿por qué no ponerle la segunda línea de entrada y nos evitamos todo el tiempo y la exposición prolongada al corticoide? En segundo lugar, si adelantar la segunda línea me permite que ese paciente logre posibilidad de remisión sin tratamiento, el mayor gasto de usar un agonista los primeros días de la enfermedad lo voy a recuperar cuando no tenga que dárselo por mucho tiempo, si es verdad que logro que entren en remisión. Así que eso me parece costo eficaz. De todos modos, yo lo que quisiera es un estudio randomizado donde se demuestre en una rama tratado con corticoides y la otra con corticoides y algo más. Les aclaro que yo mostré lo de los agonistas porque era el tema, pero les hubiera podido mostrar diapositivas exactamente iguales de tratamiento en primera línea con corticoide más rituximab o tratamiento en primera línea de corticoide con oseltamivir, por ejemplo, que se publicó hace menos de un mes, y los resultados son contestes, son similares. Parece que si vos de entrada a la PTI le pegás duro, le pegás fuerte, y pegar fuerte significa usar corticoide más otra cosa. No solo responden más, sino que tienen más curabilidad. Uses corticoide con lo que fuera. Hoy mostré los datos de TPO miméticos, pero hay datos con otras cosas. Así que lo ideal sería tener un estudio randomizado, que de hecho es lo que están haciendo ahora con el trombopac, una rama corticoide y otra rama corticoide con otra cosa. Y ahí uno podría sacar una conclusión. A mí la alternativa me parece sumamente interesante, sumamente atractiva. Pero si lo haría hoy con un enfermo mío, no lo haría. ¿Por qué? Porque éticamente puede ocurrir lo que vos mencionás, que de hecho esa fue la justificación para hacer el randomizado. A lo mejor simplemente estoy superseleccionando una población que de todos modos, aunque lo hubiera tratado con agua de rosas o con agua bendita, estaban destinados a remitir espontáneamente. Y bueno, para saber si eso es así o no, hay que hacer el estudio randomizado. Y hablando en el contexto de que estás diciendo corticoides y algo más, y pensando en los TPO miméticos, y yo pensando en lo que uno hace en la básica, ¿hay algún estudio, sobre todo en pacientes que no responden tan bien o menos respondedores, de usar TPO miméticos con alguna otra citoquina que intervengan en la megacariopoiesis, como interleuquina 6, una combinación de citoquinas? No, perdón, no conozco. No conozco. Los pacientes que son lo que se llamamos multirefractarios, que son un dolor de cabeza, se ha llegado a combinar 2 trombomiméticos.
pero o trombomimético con corticoide, pero trombomimético con una citoquina, claro, yo no conozco. Que actúe a un nivel más temprano, un poco, o interleuquina 11, que es más tardía, entonces a lo mejor vos suponete que la TPO a lo mejor no logra madurarlos demasiado, entonces le das algo para que madure. La interleuquina 11 para tratar de plaquetopenias hoy es como una mala palabra, creo que porque como aparecieron otras cosas, porque tiene tantos efectos secundarios. Durante una época acá la usamos porque era lo único que había. Inclusive yo todavía estaba en la academia cuando se probó, o sea que ahora hace más de 20 años. Pero realmente se toleraba tan mal que yo no sé si la van a reincorporar acompañando alguna otra cosa. Claro, pero a lo mejor tiene muchos efectos secundarios, a lo mejor con una dosis más baja. Bueno, exacto, es especular, una dosis más baja, sí. No conozco que haya estudios de esa naturaleza. Bueno, creo que estábamos justo a tiempo, las 7, ¿no? Y una cosa, hay una pregunta que me entró en el chat privado, que la hace Alessandra. Lo primero es que le agradezco que siendo las 12 de la noche todavía esté, y me gustaría contestársela. A lo mejor a ustedes no les llegó porque está en el otro chat. Ella pregunta, dado los datos de trombomiméticos en los pacientes con neoplasia, si uno usaría el trombomimético en prevención de la trombocitopenia. Y la respuesta es sí, claro que lo usaría, pero no en todo el mundo, porque si no sería una avalancha de pacientes oncológicos en donde a todo el gasto del tratamiento oncológico o oncológico más biológicos le voy a sumar los trombomiméticos. Hoy día en principio está reservado el uso de trombomiméticos de trombopencitin, sobre todo de romiplastin, que como mostré es el que tiene resultados más alentadores, para aquellos pacientes que han tenido por lo menos 2 ciclos previos en donde la trombocitopenia fue causal de o demora o disminución de la dosis. Entonces, a partir del 3er ciclo le hacen el resto del tratamiento con romiplastin en forma preventiva. ¿Habrá que traducirle la respuesta? No me di cuenta eso de... Bueno. Creo que no, dice gracias. Dice gracias. Ah, bien. Gracias, Alessandra, por estar todavía despierta, pero yo sé que Alessandra se va a dormir muy tarde. ¿Querés cerrar, Paula? Bueno, cierro. La verdad, volver a agradecer a los 3 por estas excelentes charlas. La verdad que fue una jornada excelente en todo sentido. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, buen fin de semana. Y Alessandra, ya podés ir a dormir y disfrutar el fin de semana también. Hasta luego. Igualmente, a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.